Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Shanks parece ser una persona noble, no por su familia, sino por su nobleza en el sentido de bondad, buscando siempre ayudar a las personas que están a su lado, independientemente de la situación. Al mismo tiempo, ya ha tenido actitudes algo cuestionables, como lo que él y su tripulación hicieron en sus encuentros con Kid. Durante el pasado, vimos que Shanks perdió su brazo para salvar a Luffy de un rey de los mares, algo increíble, ya que Shanks era muy poderoso incluso en esa época. Podría haber protegido su propio brazo, haber usado Haki y no haber sacrificado el brazo. En el video de hoy vamos a hablar sobre los motivos por los cuales Shanks permitió que el rey de los mares le arrancara su brazo sin intentar hacer nada para evitar que este suceso ocurriera. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, como sabemos, Shanks es un personaje algo enigmático, que sigue solo sus propios propósitos en la vida. Muchas veces lo vemos como un pirata tirano y otras veces lo vemos como un diplomático que busca hacer las cosas de la mejor manera posible. Uno de los mayores sucesos que marcó su vida fue durante el tiempo que pasó al lado del pequeño chico que tenía el sueño de ser un gran pirata, el pequeño Monkey D. Luffy. Pronto, durante su introducción en la obra, Shanks, el pirata que inspiró a Luffy a soñar con ir al mar, sacrificó su brazo izquierdo, brazo que usaba para manejar su espada y disputar el título de mejor espadachín del mundo, para salvar a Luffy de perder su vida a manos del rey de los mares. Sin embargo, hay una cuestión sobre cuáles fueron las motivaciones de Shanks para hacer esto. Después de todo, en ese momento, Shanks podría haber fácilmente acabado con el rey de los mares, podría haber detenido al monstruo marino con el Haki del conquistador, o haberse defendido con el Haki del armamento, pero optó por permitir que la criatura le arrancara su brazo. Durante mucho tiempo, esta gran duda permaneció sin respuesta. ¿Por qué Shanks permitió que su brazo fuera arrancado, en lugar de quitarle la vida al rey de los mares? Algún tiempo después, tuvimos una aparente respuesta proveniente del propio Shanks. Una respuesta completamente inesperada, pero creada por Oda, para hacernos ver a Shanks como un héroe, hacernos creer que realmente tiene un buen corazón y esperaba grandes logros de Luffy. Shanks habría dado su brazo a cambio de la vida del pirata del sombrero de paja. Como dijo Shanks, dio su brazo a cambio de esta nueva generación de piratas, permitiendo que Luffy pudiera vivir y convertirse en un poderoso pirata que cambiaría el rumbo del mundo. Pero hoy podemos ver esto de otra forma. Shanks parece haber intentado manipular el destino de Luffy ese día, para asegurar que él cumpliera con su destino. Como deben recordar, Shanks y sus compañeros de tripulación vieron a Luffy, aún siendo un joven niño, hacer algo completamente inesperado solo para probar su valor. Luffy se cortó por debajo del ojo izquierdo con una pequeña hoja. Para el chico, esto fue un intento de mostrar a la tripulación de Shanks que era valiente y digno de unirse a la tripulación del pelirrojo, algo que sorprendió a todos los piratas, pero que también los animó. Después de todo, ellos eran piratas. Entonces, organizaron una fiesta en el Party's Bar para celebrar la valentía de Luffy. Durante la fiesta, Shanks reprendió a Luffy por ser tan tonto y nuevamente dijo que no le daría permiso para unirse a su tripulación. Shanks decía que sentía que el niño aún era demasiado joven e inexperto y que no sabía nadar, y un pirata necesitaba saber nadar. Muchas personas se centraron en esa frase de Shanks, diciendo que es por eso que la tripulación de Shanks no tiene miembros con poderes de fruta del diablo, pero ese no es el punto principal en esta conversación. Después de engañar a Luffy para que bebiera jugo, Shanks le dijo que él y su tripulación dejarían la villa después de 2 o 3 viajes más, lo que Luffy dijo que le daría tiempo para aprender a nadar. En ese momento, algunas personas creen que estaban buscando a Ace, pensando que él heredaría el legado de Roger, pero lo que podemos notar es que Shanks, incluso si Luffy aprendiera a nadar, no lo llevaría con él. Esto va más allá de la edad de Luffy, sino de su fuerza. Luffy no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al mar, y podría nunca serlo. Y Shanks necesitaba poder, necesitaba fuerza. Ese día, Luffy quería convertirse en pirata, pero ¿y cuando creciera un poco? ¿Seguiría con ese mismo sueño? Sin embargo, todo cambió pocos minutos después de este diálogo, cuando fueron interrumpidos por Higuma y sus bandidos, quienes exigieron sake, del cual Shanks y su tripulación bebieron todo, excepto una botella. Shanks le ofreció a Higuma la última botella, pero Higuma la rompió en su cabeza porque sintió que no era suficiente. Cuando Shanks intentó limpiar el desorden, en lugar de retaliar, Higuma le lanzó la comida a Shanks y se fue, convencido de que Shanks era un cobarde.
cobarde. Después de esto, Shanks y su tripulación se rieron de su humillación. Luffy se irritó completamente con la forma en que Shanks se negó a responder, así que intentó salir del bar. Shanks intentó detener al chico para evitar que hiciera alguna tontería, pero notó algo que lo sorprendió. Luffy había comido la fruta del diablo que Shanks y su tripulación llevaban, la fruta que Shanks le presentó como la Gomu Gomu no Mi. Shanks y sus compañeros de tripulación estaban distraídos, y el destino aseguró que Luffy comiera esa fruta. Shanks reprendió a Luffy por eso, afirmando que eso significaba que él nunca más podría nadar, lo que dejó al joven asustado por haber comido impulsivamente una fruta del diablo sin siquiera saber qué era. Sin embargo, hoy sabemos que Shanks no sabía qué hacer. Después de todo, esa fruta del diablo era extremadamente importante. Era la Hito Hito no Mi modelo Nika, la fruta del dios Sol, y Shanks creía que Luffy no era el elegido para comer ese fruto, solo era un niño con un sueño. Algunos días después, Shanks y su tripulación se fueron al mar, dejando a Luffy atrás una vez más porque no estaba listo para ser realmente un pirata, y porque Shanks no sabía qué hacer por ese niño. Eventualmente, Higuma regresó y tomó a Luffy como rehén cuando el pequeño lo insultó. Mientras Higuma se preparaba para intentar quitarle la vida a Luffy, Shanks y su tripulación, que habían regresado de su aventura por los mares, aparecieron cerca y provocaron a Luffy sobre su afirmación de tener un golpe tan poderoso como una pistola. Higuma le advirtió a Shanks que se quedara atrás, y cuando Shanks comenzó a acercarse a él, uno de los bandidos le puso un arma en la cabeza, intentando evitar que Shanks se acercara. Sin embargo, Shanks simplemente le dijo al bandido que no apuntara un arma a alguien para asustarlo, ya que era algo ineficaz de hacer, y poco después, Lucky Rooks disparó en la cabeza del bandido, sorprendiendo a todos los bandidos que presenciaban el conflicto. Cuando los otros bandidos alegaron que eso era sucio, Shanks señaló cómo él y su tripulación eran piratas antes de decirle a Higuma que nunca perdonaría a alguien por hacerle daño a su amigo, sin importar cuáles fueran sus motivos. Después de que Ben Beckman derrotó al resto de los bandidos, Higuma intentó alegar que Luffy fue quien empezó todo esto, pero Shanks dijo que no importaba, y con miedo, Higuma usó una bomba de humo y escapó. En ese momento, Shanks ya había notado que necesitaba que Luffy heredara el propósito del rey de los piratas, y debía proteger la fruta de su capitán, por lo tanto, salvar a Luffy era más importante que su propia vida. Higuma nunca podría haber escapado de Shanks ese día, aún así escapó y se llevó a Luffy, algo que no habría sucedido si alguno de los miembros de la tripulación de Shanks hubiera querido impedirlo. Llegaron en el momento justo para salvar a Luffy, y aún así dejaron que ese villano escapara con él. De la misma forma en que encontraron a Luffy cuando llegaron a la ciudad, Shanks fue al mar y alcanzó a Luffy, quien había sido arrojado al océano por Higuma después de que él continuara provocando al líder de los bandidos. ¿Y cómo hizo Shanks esto si no fue usando haki de observación? No es coincidencia que supiera exactamente hacia dónde ir, y sabía porque ya dominaba haki. Entonces, algo completamente inesperado sucede. Un rey de los mares surge detrás de Higuma, quien estaba observando a Luffy ahogándose. El rey de los mares rápidamente devoró a Higuma, junto con el barco en el que estaba, y luego empezó a observar a Luffy como su siguiente objetivo. Shanks entonces saltó al agua y nadó a una increíble velocidad hasta Luffy para salvarlo de la criatura, perdiendo su brazo mientras protegía a Luffy de ser devorado por el rey de los mares, al que asustó usando su poderoso haki. Sin embargo, mientras Shanks consolaba al niño, Luffy comenzó a llorar por cómo Shanks había perdido su brazo izquierdo al defenderlo, y Shanks le dijo que solo era un brazo, y que Luffy era lo más importante. Esto demostró que Shanks realmente no se importaba por haber perdido su brazo, ya que salvar a Luffy era algo que él necesitaba hacer. Ese día, le mostró a Luffy que estaba depositando sus esperanzas en ese joven niño que podría convertirse en un gran pirata capaz de cambiar el mundo. Pero podemos ver esto de otra manera. Shanks en realidad estaría sacrificando su brazo para asegurarse de que Luffy se convirtiera en un pirata. Después de todo, el destino obvio de Luffy era ser marinero, o podría simplemente llevar una vida normal. Shanks sabía que esa fruta tenía un gran propósito, así como sabía que nadie había sido capaz de despertarla durante tantos años. Es decir, necesitaba que Luffy siguiera su destino como pirata. Sacrificar su brazo para que Luffy cumpliera su sueño de ser pirata haría que Luffy se sintiera en deuda con él y nunca abandonara su voluntad de reencontrarlo. El sombrero de paja también mostró cómo Shanks dijo que algún día Luffy lo encontraría en el mar
cuando fuera un pirata. En ese momento, Shanks sacrificó su brazo para que Luffy se convirtiera en el pirata del sombrero de paja. Pero, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que Shanks perdió el brazo sin motivo? ¡Comenta! Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!